Muy buenas tardes con todos, con todas, especialmente con quienes se conectan con nosotros a través del canal de YouTube. Soy Celia Rubina, decana de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, y estamos aquí reunidos para este evento académico, como lo es esta sustentación del trabajo profesional que va a presentar nuestro egresado Gabriel Jesús Inga Fernández, cuyo trabajo de suficiencia profesional se titula Estrategias de producción de televisión educativa durante la pandemia del COVID-19 en el Perú. El caso de Aprendo en Casa. Eh, Voy a instalar la mesa del jurado. Integramos la mesa del jurado el profesor Guillermo Vázquez Fermí, asesor del trabajo de suficiencia profesional, la profesora y directora de carrera de comunicación audiovisual Silvia del Águila Lao, que viene a conformar el tercer jurado, y en mi calidad de decana de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, presido la mesa del jurado Celia Rubina Vargas. Muy bien, entonces, esta es la primera parte de esta sustentación. Y vamos entonces a continuar con todo el protocolo. Toca ahora el turno de la lectura del informe del asesor, quien va a dar cuenta de la asesoría que ha dado y del término del trabajo de suficiencia profesional, declarándolo apto para su sustentación. Willy, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Celia. Muy buenas tardes. Eh, Tengo a bien realizar este informe de asesor para el trabajo de suficiencia profesional, estrategias de producción de televisión educativa durante la pandemia del COVID-19 en Perú, el caso de Aprendo en Casa, presentado por el bachiller Gabriel Jesús Inga Fernández. Debo empezar enfatizando que el recuento de la experiencia que nos comparte el autor conlleva una serie de interesantes particularidades. En primer lugar, el bachiller Inga utiliza esta poco explorada modalidad entre exalumnos de la especialidad de comunicación audiovisual para alcanzar el título profesional. A la fecha de este informe no se ha realizado otro intento similar, por lo menos en el caso de la mencionada especialidad. Esperamos que la relevancia del tema tratado y el contenido compartido por el autor permitan concretar el logro académico que él pretende y que esto sirva a la vez como aliciente para incentivar una mayor participación de exalumnos para obtener su título profesional también bajo esta modalidad. Por otro lado, cabe destacar que la experiencia referida aquí se centra en la televisión, un medio de comunicación usualmente desdeñado desde la academia y al que solo se lo utiliza como objeto de crítica por excelencia, generalizando las debilidades que éste puede tener a causa de quienes toman las decisiones en dicho medio, y no dejando espacio para la reflexión acerca de la pantalla chica, la cual funciona como un reflejo particular de nuestra sociedad, de sus falencias, pero también de sus anhelos. Además, se trata de un acercamiento a TV Perú, el canal del Estado peruano, que normalmente no tiene un espacio recurrente dentro del análisis, pues hay una mayor incidencia de la mirada académica hacia los canales privados y sus producciones en nuestro país. Es también la oportunidad distintiva de fijar nuestra atención sobre una iniciativa eminentemente educativa, creada para darse a gran escala entre diferentes medios y variada en cuanto a su público objetivo, el cual, si bien escolar, abarcaba los diferentes grados de formación inicial, primaria y secundaria. Todo esto teniendo en consideración el retroceso notorio que se ha tenido en contenidos educativos en los canales privados de nuestro país, a pesar de ser la educación una de las primeras condiciones que se le demandan desde el público a este medio de comunicación. No podemos dejar de mencionar que toda esta implementación educativa llamada Aprendo en Casa, fomentada desde el Estado peruano, se produjo para paliar en alguna medida la suspensión de actividades escolares originadas por un insólito y desafortunado estado de emergencia sanitaria por COVID-19 a nivel mundial. Este hecho no solo afectó la manera en la que los escolares accedieron remotamente a sus clases, sino que condicionó la forma en la que el proceso de trabajo audiovisual
para lograr este soporte televisivo tuviera también que replantearse. Es justamente este último factor el que nos relata especialmente este trabajo de suficiencia profesional, como una experiencia particular y atestiguada también desde primera mano. Esta descripción del proceso en el que estuvo involucrado el autor es importante, pues nos acerca, por un lado, a las condiciones actuales con las que se planifica, organiza y realiza el trabajo de postproducción en la televisora estatal, haciendo énfasis en los retos y restricciones que se tuvieron que tomar en cuenta para salvaguardar la salud del equipo humano dedicado a esta etapa del trabajo audiovisual. Pero es también una ilustración clara de las decisiones y ajustes que se tuvieron que adoptar a lo largo de 3 fases, todas ellas a merced de las limitaciones que imponía la pandemia, para ir consolidando de manera cada vez más eficiente las labores que demandaba la realización de una iniciativa como Aprendo en Casa. Para llegar a este punto, el autor hace un necesario recorrido a la historia de la televisión de nuestro país y lo referido a los programas de corte educativo que se pudieron encontrar. Además, aclara aspectos acerca de los procesos de producción y realización televisiva y la relevancia de los contenidos educativos en el caso de la televisión. Finalmente, es importante recalcar que este trabajo de suficiencia profesional sirve de referencia particular para contrastar los espacios y temáticas de enseñanza que la facultad podría aprovechar para fortalecer la preparación de sus estudiantes en la especialidad de comunicación audiovisual. Por estos motivos, considero que este trabajo de suficiencia profesional se encuentra listo para ser sustentado de acuerdo a las disposiciones de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Willy, por tu presentación del informe que has podido emitir como asesor del trabajo de suficiencia profesional. Entonces, ahora vamos a darle la palabra a Gabriel Inga para que él pueda hacer una presentación oral de lo que ha sido este trabajo, este recorrido sobre su propia experiencia profesional. Quiero recordarle que tiene no más de 30 minutos para hacer una presentación de los diferentes aspectos del planteamiento de su trabajo, lo que ha podido investigar, la experiencia sobre la que da cuenta, así como algún tipo de reflexión o análisis y las conclusiones a las que lo lleva este trabajo. Entonces, Gabriel, tienes la palabra. Muchas gracias. Bien. Agradezco a la facultad permitirme compartir esta experiencia con mi trabajo de suficiencia profesional. El título ya lo han leído: Estrategias de producción de televisión educativa durante la pandemia del COVID-19 en Perú, el caso de Aprendo en Casa. Aprendo en Casa fue una iniciativa del Ministerio de Educación en 3 ejes: web, radio y televisión. El caso específico en el que participé y el que tengo la experiencia en el año 2020 fue en televisión. Para inicial y para primaria produjimos más de 470 programas de media hora televisiva, 3 programas por día, 15 programas por semana, un equipo de más de 60 profesionales de comunicación, ilustradores, animadores, postproductores de sonido, etcétera. Todo producido de manera remota, en cuarentena. ¿Cómo se hizo y por qué un trabajo de suficiencia profesional y no una tesis? Mi interés personal era compartir la experiencia desde el punto de vista técnico, el proceso que tuvimos que armar para solucionar la cadena de producción, el conocimiento aplicado que sacamos de la facultad y la experiencia profesional para llevar este trabajo en un contexto real de emergencia sanitaria, ¿no? En donde no podíamos trabajar en equipo como solemos trabajar los comunicadores, ¿no? Y destacando el rol del comunicador audiovisual para adaptarse y poder producir en cualquier contexto. El objetivo entonces es una reflexión de la labor de la producción audiovisual en el primer año de la pandemia
en el caso específico de Aprendo en Casa, describiendo los procesos como testimonio fáctico y procedimental de las estrategias de producción implementadas en el contexto de la emergencia, ¿no? Describiendo los procesos de producción y postproducción de los programas televisivos, desde el guión, partiendo del guión, haciendo un recuento cronológico de las estrategias utilizadas para permitir la viabilidad del proyecto, con el fin de que sirva como instrumento de consulta y caso de estudio que puede ser contrastado con lo aprendido en los cursos de facultad. Un poco de los antecedentes. La televisión en el Perú es uno de los medios más cercanos y accesibles para las familias, es un instrumento socializador, ¿no? La experiencia en la televisión nacional es la producción de programas de entretenimiento y la transmisión de enlatados, importados, más que todo con fines comerciales, ¿no? ¿Dónde queda lo educativo? Pues muy pocas iniciativas privadas educativas. Se destaca la labor de la Universidad San Martín de Porres Televisión y, por supuesto, lo hecho por Canal 7 TV Perú desde su fundación. Siempre en su parrilla han habido contenidos educativos y desde el 2016 el canal IP es un canal especializado para niños y jóvenes con contenido educativo, ¿no? Pero respecto a otras iniciativas de la región, otros países de la región, se siente que las iniciativas no son tan estructurales en cuanto a televisión educativa, ¿no? Argentina, Colombia, tiene ya emprendimientos incluso antes de pandemia muy bien estructurados, ¿no? En el contexto específico de Aprendo en Casa, la situación de emergencia sanitaria por el COVID-19 es lo que motivó que surja Aprendo en Casa, ¿no? En una cuarentena total, el Ministerio de Educación tenía la necesidad de suplir carencias que el traslado del aula a una virtualidad iba a tener. Entonces, Aprendo en Casa sirvió como complemento para la virtualidad de las clases, porque no se dejaron de dar clases, simplemente pasaron del aula a lo virtual, ¿no? Una estrategia, como dije ya, en 3 frentes: web, radio y televisión. Y en lo que respecta a televisión, se dividió en 2, ¿no? El grupo de inicial y primaria, que éramos nosotros, y el de secundaria, que tuvo otro tipo de producción con una licitación de una empresa. Ahí no tuvimos mucho que ver nosotros, solamente en inicial y primaria. Y la producción de inicial y primaria la dividimos en 3 categorías: inicial, primaria 1 y primaria 2. Primaria 1, los primeros grados de primaria, y primaria 2, los últimos, ¿no? Entonces producíamos por eso 3 programas: inicial, primaria 1 y primaria 2. Cada una con su propia coordinadora educativa, conductora y equipo especializado para cada una de estas categorías. Entonces, surgió el decreto de cuarentena en marzo e inmediatamente el ministerio se puso sobre la marcha a armar esta tarea titánica, monumental, de hacer producción televisiva, radial y web para todos los grados, y fue como que muy improvisada, muy sobre la marcha. Armaron primero equipos pedagógicos y equipos que trasladaban el currículo nacional a insumos pedagógicos, que era como la base del capítulo. Cada insumo pedagógico se traducía en un programa televisivo de media hora y por lo tanto se transformaba en un guión literario y en un guión técnico. Se convocó en principio primero a antiguos proveedores del Minedo. O sea, Minedo ya había trabajado con profesionales haciendo productos audiovisuales y ellos fueron los primeros convocados, pero no bastaba con eso, ¿no? Estos que eran convocados a su vez convocaban a más profesionales y había una necesidad de muchos editores, ilustradores, animadores, coordinadores de producción en general, ¿no? Se establecieron formatos muy simples por las limitaciones que teníamos de grabación. En los estudios no podían ir muchas personas, como siempre están, solamente la conductora, un par de productores y los camarógrafos y control maestro. A pesar de los protocolos de sanidad, hubo de todas maneras contagios y tuvimos que tener pausas de conductoras que fueron reemplazadas momentáneamente porque enfermaron, pero felizmente se recuperaron, ¿no? Entonces el 16 de marzo empezó la cuarentena y pocas semanas después, días después, el 6 de abril, salió al aire el primer capítulo, el primer programa de Aprendo en Casa. Entonces Aprendo en Casa es una iniciativa del Ministerio de Educación en convenio con TV Perú,
y dentro del Ministerio de Educación estaba nuestro equipo de producción de televisión de inicial y primaria. Entonces, ¿cómo se produjo en pandemia Aprendo en Casa? ¿No? Se tuvo que improvisar sobre la marcha porque no, los profesores del jurado y los profesores de la facultad saben que un programa de esta magnitud se tiene que hacer mucha preparación, pero no se tuvo el tiempo, se decretó la cuarentena y se tuvo que sacar esto en días, en semanas, el primer programa, y entonces la necesidad política y social de estos programas hizo que la preproducción no tuviera tanto tiempo, se tuvo que salir al aire y empezar a corregir, entonces era bastante desordenado, ¿no? No o sea, había una cuarentena absoluta, no podíamos ni siquiera transitar por la calle libremente, sino con un montón de permisos del ministerio. Y debo recalcar que la magnitud de este proyecto era nunca antes visto para el ministerio, o sea, la demanda que tenían de contenidos nunca había pasado, ¿no? Eran muchos programas al día y durante todo el año, ¿no? Entonces se tuvo que trabajar en procesos nuevos para el ministerio. Y como siempre, las entidades gubernamentales tienen muchas dificultades para contratación. No es que tú vas y te contratan y no, o sea, todo se trabajó con orden de servicio, éramos en realidad contratistas y teníamos que hacer informes y los pagos no eran regulares, demoraban un montón, muchas complejidades en la contratación de los trabajadores, éramos 60, más de 60, ¿no? Entonces no había tiempo para preproducción, para la producción se tenía que hacer apurada y la postproducción también se llegaba incluso a último momento, en la primera etapa, las primeras semanas de transmisión del programa, incluso en la madrugada anterior se mandaba la última versión o minutos antes, horas antes se mandaba la versión que iba a salir al aire, ¿no? Eso para TV Perú era inconcebible, ¿no? Nunca pasaba de esa manera, ¿no? Pero como estábamos en emergencia, se coordinaba en alta dirección y se llegaba a mandar a último momento el producto, ¿no? Y como siempre los clientes creen que existe un botón animar y que anima todo, pero no es así, ¿no? Y todos los clientes creen eso, ¿no? Los clientes internos, ya sean privados o estatales, creen que existe un botón que anima todo, pero no es así, es bien complejo un trabajo de ilustración, de animación, de edición, de postproducción de audio, entonces el proceso no es simple para sacar un programa al aire, ¿no? Veamos un extracto del programa. Ay, perdón. Aprendo en casa. Muy buenos días, niñas y niños de todo el Perú. Les damos la bienvenida a Aprendo en Casa. Yo soy Natalie Segarra y siento el corazón lleno de alegría por encontrarme con ustedes nuevamente esta mañana. ¿Saben una cosa? Mi amigo Juanito a veces se molesta y siente muchísimas cosas. Vamos a ver qué le pasa a Juanito cuando se enoja. Bien, entonces como ven, el programa ese era el formato, ¿no? Conductora sobre pantalla blanca, una introducción animada, recursos animados superpuestos y con detalles de sonido y también incrustación de contenido pregrabado. Ese era un contenido donado al Ministerio de Educación por un youtuber educativo. Era una canción animada ya preexistente y de acuerdo al currículum y al insumo pedagógico se introducía en el programa que correspondía en los contenidos que nos iban donando, ¿no? Entonces, ¿cómo encontré yo? Yo me incorporé en mayo recién, el primer día de mayo,
me incorporé y lo encontré de esta manera, cómo funcionaban, ¿no? El Ministerio de Educación contrató a pedagogos para hacer los insumos pedagógicos de acuerdo al currículo nacional. Estos insumos se traducían en un guión literario, habían especialistas en guiones literarios que el guión literario es básicamente el diálogo y las acciones y nada más. Entonces eso ya era el insumo suficiente para que las conductoras puedan grabarse los bloques sobre pantalla blanca. Eso era editado rápidamente, lo que nosotros llamamos gorros sobre blanco. Eran mandados a nosotros por WeTransfer, ¿no? Que es un programa para transmitir archivos pesados. Eh, Otro equipo adicional del Ministerio de Educación hacía los guiones técnicos en base al insumo pedagógico, que eran pasados por un link por grupos de WhatsApp, un montón de grupos de WhatsApp coordinando entre sí, y los ilustradores llegaban y usaban el guión técnico para empezar a animar los archivos vectoriales, que es el formato que se pide para el tipo de animación. Son archivos que se expanden mucho y no pierden calidad, y estos eran mandados por Google Drive, ¿no? Los animadores entonces llegaban y cogían los insumos de los ilustradores, el guión técnico, y empezaban a generar sus versiones, y todo esto se coordinaba en distintos grupos de WhatsApp, grupos y grupos de WhatsApp, varios grupos de ilustradores, varios grupos de animadores, y de alguna manera, con idas y vueltas, se llegaba a un episodio, una versión final, que era mandada a Control Maestro de TV Perú, ¿no? Este proceso era muy ineficiente, o sea, yo creo que iba a ser inviable continuar de esta manera, iba a colapsar, porque estaba plagado de errores de descoordinación, no se llegaba a tiempo con la entrega y los programas cada vez eran más complejos, ¿no? Entonces, cuando llegué, se propuso ordenar esta cadena de producción, digitalizarla completamente, pero de una manera eficiente, un repositorio único de insumos para cada programa, asignaciones y plazos claros para los ilustradores, para los animadores, para los postproductores de sonido, una corrección de versiones simplificada y eficiente, porque era muy difícil corregir con el cliente, con el pedagogo, las versiones, y que además quede registro y se vayan subsanando las correcciones, ¿no? Y por eso hicimos una investigación rápidamente de las potenciales herramientas digitales que habían, y se acordó el uso de 3 herramientas en conjunto, ¿no? El Google Drive como repositorio, el Slack, que es un programa para gestionar equipos de trabajo, y el Frame.io, que en ese momento era nuevo, y que ahora ha sido adquirido por Adobe, pero es una herramienta que ahora vamos a ver específicamente en cómo funciona, ¿no? Entonces, en Google Drive creamos esta tabla dinámica de asignaciones. Cada programa tenía su ilustrador, veíamos si ya habíamos recibido la ingesta de TV Perú de los gorros, asignábamos un animador y le dábamos deadlines para el ilustrador, para la primera versión del animador. Veíamos si la post de audio ya estaba lista y si el control de calidad ya estaba listo y si ya se envió a TV Perú y en qué fecha se emitía. De esta manera organizamos todo, todas las asignaciones, y pudieron así agilizarse, ¿no? En Google Drive también se compartían los guiones técnicos. Es un ejemplo de un guión técnico, donde está claro no solamente el guión literario, que es el medio, sino los elementos de sonido y los elementos gráficos que va a tener el programa. Cada programa tenía una carpeta para su guión, para sus recursos gráficos, donde el ilustrador y animador podía acceder y sacar ahí los insumos, ¿no? Entonces el Slack es otro programa que sirve para gestión de recurso humano. El Slack funciona con canales. Lo que yo hice fue crear un canal por cada programa. Entonces, en ese programa yo ponía todos los insumos del programa y asignaba al ilustrador y asignaba al animador que le correspondía a ese programa. Y ahí ellos se peleaban, ¿no? Si faltaba algo, si necesitaban corregir algo, también la coordinadora pedagógica del área estaba asignada a ese canal, y ahí coordinaban todo, con todo bien ordenadito, hasta que sacaban adelante el producto y lo mandaban en versión final, ¿no? Por último, algo que ha revolucionado todo para nosotros es el Frame.io, en donde tú puedes trabajar las versiones que se apilan una sobre otra del mismo producto, y lo bien útil que sirve para esto es que tú puedes marcar los cambios en minuto y segundo exacto. Incluso puedes tener un pincel y marcar en el cuadro un detalle que quieres cambiar en el cuadro, en el minuto específico y segundo específico, y así puedes ir levantando y subsanando los cambios con el cliente, ¿no? Con el pedagogo en este caso, ¿no?
Y entonces el nuevo proceso que armamos fue similar en la parte de los insumos, el guión que se creaba de esa manera, se pasaba grabaciones de conductoras en TV Perú, los clips se pasaban por WeTransfer y el guión técnico ya iba al repositorio de Google Drive. Los ilustradores también estaban ahí en el Google Drive subiendo sus archivos vectoriales y los coordinadores también accedían al Google Drive y al Slack, ¿no? Y los ilustradores estaban en el Slack que le correspondía para su programa asignado. Ahí subían, conversaban con los animadores accedían al repositorio de Google Drive a través del Slack y producían sus versiones en el Frame.io. En el Frame.io, ahí trabajaban sus versiones, incluso el Frame.io permitía mandar el link con la versión final a TV Perú, y ya no dependíamos del WeTransfer. El mismo Frame.io tiene una versión sin compresión, en alta calidad, que tú puedes mandar y puede ser descargado el archivo en el cliente final, ¿no? Los coordinadores y jefes se mantuvieron en un grupo de WhatsApp mucho más limitado, básicamente para control de calidad y levantamiento de detalles específicos de emergencia, digamos, un error así garrafal que se nos pasó, se coordinaba, pero todos luego que coordinábamos recurríamos a los programas del Slack, el Frame.io para pedir la subsanación de estos errores, ¿no? Entonces, una vez viabilizada la cadena de producción, ya estaba sistematizado con estos 3 programas, buscamos ir mejorando los productos, planteamos manuales de estilo gráfico diferenciados para inicial, para primaria 1, para primaria 2, jugamos, este es el de inicial, por ejemplo, manuales de estilo gráfico, ¿no? Que todos los animadores y todos los ilustradores debían seguir. La idea que se nos ocurrió fue Crayola para inicial, lápiz para primaria 1 y lapicero para primaria 2. Así basamos un poco la estética de las 3 franjas que nos dieron. También pensamos en una nueva intro animada, mucho más bonita, hicimos todo el storyboard, pero eso ya lamentablemente la coyuntura política hacia el final del año 2020, el Ministerio de Educación nos dijo ya mejor no cambiemos mucho, mantengámonos igual hasta el final y ya no nos preocupemos de alterar mucho el producto, ¿no? De todas maneras, mejoramos los procesos porque incorporamos productores de sonido, porque notamos que la carga de los animadores era demasiada para que ellos estén haciendo también sonido. Entonces, incorporamos un equipo de postproductores de sonido y a través de un archivo que se llama OMF, que exportaban los animadores, lo llevaban al software que se llama Pro Tools, y los postproductores de sonido trabajaban en una pista que luego era incorporada en la versión 1, versión 2 del capítulo, y los animadores entonces solo se preocupaban por la parte visual y ya nada del sonido. También en algún momento la carga de TV Perú varió, la carga de producción, y nos dijo, ya no podemos editar los gorros. Nos dieron el material en bruto, con errores, con bloopers y todo, y tuvimos que incorporar un equipo de editores de gorros para que los editen y los den como insumo a los animadores, ¿no? Incorporamos ese equipo de editores y buscamos donaciones de enlatados. Le hablamos a todas las grandes cadenas internacionales de contenidos, ¿no? A la NHK de Japón le escribimos, a la PBS de Estados Unidos, BBC de Londres, a la televisión española, creo que también a TV5 de Francia, a la Deutsche Welle, y la Deutsche Welle es la única que nos respondió y nos donó mucho material, que en este caso el pequeño Einstein fue uno de ellos, material científico muy cortito que se los pasamos a los pedagogos para que de acuerdo al currículo lo incorporaran en los insumos pedagógicos y en los guiones, ¿no? Entonces siempre nos mantuvimos mejorando los procesos hasta el final, y de acuerdo a una lectura de rating de TV Perú, más o menos de septiembre o octubre, alcanzamos un pico en algún momento de 3.5 millones de espectadores simultáneos, ¿no? Entonces, esta es la cadena de producción final, ya la que ya le escribí, pero incorporamos los editores en los gorros para los clips de los animadores, y que los mandaban al Slack, y también los postproductores de audio a través del Slack coordinaban con los animadores. Conclusiones. Bueno, lamentablemente Aprendo en Casa es una estrategia de emergencia que no era orgánica como otros países de la región, ¿no? O sea, y por eso mismo, por la coyuntura política actual y presupuestal, una vez que los chicos volvieron a clases, a la presencialidad, se decidió que ya no era necesario continuar. Y
se detuvo Aprendo en Casa, la producción de Aprendo en Casa se detuvo, ¿no? De todas maneras, siento que la producción televisiva ha cambiado para siempre, ¿no? Hemos incorporado estos entornos digitales que han hecho más fluida la producción, como el Frame.io y programas como Slack o Notion, que permiten la coordinación digital con el cliente. Estos elementos de sistematización digital creo que ya han sido incorporados a la producción regular audiovisual, porque de verdad viabilizan más la producción y eso es lo que, digamos, la experiencia en pandemia ha aportado, ¿no? También noté algo distinto, ¿no? Muchos trabajos antes de pandemia, los pedagogos eran muy recelosos de su contenido, ¿no? Y no confiaban en el comunicador, en las capacidades del comunicador para transmitir esta información sin alterarla, ¿no? Y entonces, porque la pandemia nos forzó a trabajar en una simbiosis, los pedagogos ya como que confiaban más en nuestras capacidades de traducir el contenido duro en algo que pueda utilizar los recursos de la televisión y el lenguaje audiovisual, ¿no? Entonces, la comunicación y la coordinación entre pedagogos y comunicadores creo que se fortaleció con esta experiencia, ¿no? Aprendo en Casa creo que debió continuar, ser una estrategia más orgánica dentro de lo estatal. El Ministerio de Educación ha dejado eso, no sé si por temas presupuestales o políticos, porque es distinto tener una educación, televisión educativa hecho por peruanos para peruanos, ¿no? La contextualización, la localización de los productos creo que es muy importante, y a pesar de que productos de Argentina o de Colombia sean muy buenos y los chicos los usen y los entiendan, es muy distinto tener algo hecho por nuestro propio país, ¿no? Lamentablemente, como dije, nuestros profesionales de comunicación son invisibilizados y hay una precariedad de la relación laboral con los empleadores, porque estábamos subcontratados por órdenes de servicio y nuestros créditos no aparecían al final de cada programa, solamente aparecía el logo del ministerio por estos temas de contratos, éramos solamente proveedores, ¿no? Y solo al final, el último programa, salió una lista completa de los nombres, pero no salimos todos porque había temas de contratos ahí. Entonces había una precariedad que no se sentía bien, ¿no? Al final, como recomendaciones, quiero decir que se necesitan más investigaciones sobre la experiencia de Aprendo en Casa. Se pueden hacer estudios cualitativos, cuantitativos, análisis, instrumentos teóricos sobre los procesos creativos y el impacto en la audiencia. Eso no se ha investigado, se puede seguir investigando más a fondo sobre Aprendo en Casa y la experiencia en el Perú, ¿no? Hay una demanda en el mercado laboral por comunicadores audiovisuales especializados para ser competitivos internacionalmente, porque el mercado laboral peruano es muy limitado. O sea, se apagó Aprendo en Casa y toda esa demanda laboral se esfumó. Y sé por experiencia de amigos que trabajaron conmigo, colegas, en el 2020 en Aprendo en Casa, han tenido que emigrar a Europa, Canadá, Estados Unidos, y allá sí hay mucha demanda de su especialización en postproducción, por ejemplo, en efectos visuales. Ahí hay de verdad una industria y están trabajando ya en estas carreras. Saludo mucho los esfuerzos que está haciendo los comités de carrera de la actualización curricular, que están tratando de abordar justamente estos requerimientos del mercado que nos piden a los egresados. Para el caso específico de Aprendo en Casa, había claramente ciertas demandas de especialización dentro de comunicación audiovisual, ¿no? Los que se dedicaban a guiones y formatos, los que se dedicaban a producción, específicamente a coordinar, los directores de las grabaciones y los productos, y los postproductores, ¿no? El nicho de efectos visuales es enorme y ahí hay mucho trabajo para los productores, los comunicadores audiovisuales. Sin embargo, también por esto que me han contado mis amigos, siento que en el extranjero no reconocen a la universidad, no reconocen a la facultad y nos piden homologarnos, nos piden estudiar un año y estar a la altura del nivel que ellos necesitan, según ellos, para participar del mercado internacional. Y sería bueno apostar por una acreditación internacional como otras facultades de la universidad tienen, ¿no? Que quizás nos haga más visibles en el extranjero como profesionales de la comunicación, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por tu presentación y por haberte sujetado al tiempo que habíamos previsto. Muy bien.
Entonces, ahora vamos a dar paso a otro momento de la sustentación por el cual los miembros del jurado te hacemos distintas preguntas. Vamos a intervenir uno por uno y al final de cada una de intervenciones tú vas a poder contestar y comentar lo que cada uno de los miembros del jurado te diga. Entonces, voy a darle la palabra a Silvia del Águila, que seguramente tendrá preguntas, comentarios, observaciones para hacerle a nuestro, digamos, a Gabriel Lima. Gracias. Muchas gracias, Celia. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por presentarnos este panorama de lo que ha sido la experiencia de Aprendo en Casa. En verdad, desde la facultad también es satisfactorio encontrar y reconocer no solo a ti, que has sido parte de esta experiencia, sino reconocer otros nombres de egresados y egresadas que han participado en su momento en este gran proyecto que salió en una terrible emergencia sanitaria. Yo quisiera invitarte a profundizar en algunos aspectos que se encuentran obviamente en tu trabajo y que ahora también los has expuesto, ¿no? Si tomas nota, ahí te puedo ayudar. A ver, en lo que se presenta en este proyecto, que es un proyecto educativo, tú has mencionado las condiciones en las cuales se desarrolla. Desde el punto de vista de la producción, donde tú has estado involucrado, ¿no? ¿En qué aspectos pondrías tú énfasis en la producción de contenidos que no es un contenido general, sino es un contenido educativo, ¿no? Que tiene un objetivo muy específico? Tú en tu trabajo señalas, ¿no? Que la consigna era suplir la falta de acceso a educación a través de medios masivos, pero también haces hincapié en el hecho que no es suplir, ¿no? Sino complementar, en este caso de Aprendo en Casa, ¿no? De todas maneras, yo te pido, por favor, que nos compartas, ¿sí?, a la luz de tu experiencia, en qué puntos harías tú énfasis en la producción de contenidos educativos, ¿no? Ya para futuros proyectos, que puedan ser, no sé, series o productos de contenido educativo, ya sea para la televisión, ya sea para la web, etcétera, ¿no? ¿Dónde tú pondrías énfasis para la producción de contenidos educativos? Eso sería mi primera pregunta. Luego, también nos has presentado todo este flujo de trabajo. Y en ese flujo de trabajo, un aspecto muy importante es el entorno digital, ¿no? Nos has mencionado el Drive, el Slack, es el Frame.io, perdón. Entonces, ¿en qué medida, no dirías tú, que contar con ese entorno digital permitió la producción de este contenido educativo? No. Porque también me pongo a pensar, a ver, para poder tener acceso a ese entorno digital, uno se requiere ciertas condiciones y, ¿no?, de una buena conectividad, y que esto no es, digamos, homogéneo en nuestro país, ¿no? Entonces también te invitaría a reflexionar sobre el tema del entorno digital en la producción de estos contenidos digitales. A ver, te escuchamos. Gracias, Silvia. Sí, la política del Ministerio de Educación era esa, ¿no? Eran muy estrictos en decir, y porque hubo una controversia en los medios, una controversia en la opinión pública, ¿no? Aprendo en Casa no es suficiente para los niños. Es que nunca se pretendió suplir la clase al profesor. Y eso el Ministerio de Educación lo tenía muy claro, ¿no? El profesor iba a continuar con su clase virtual y Aprendo en Casa iba a ser un complemento, ¿no? Con contenido más accesible, o sea, más digerido, utilizando los recursos audiovisuales o los recursos sonoros de la radio o la web, dependiendo del acceso que has dicho, es muy importante porque
Por eso la estrategia iba en tres ejes, ¿no? Porque no todos tienen internet, no todos tienen televisión incluso, y la radio era lo más fácil en algunas comunidades. Entonces, Aprende en Casa trató de atender de alguna manera a todos, a llegar a los sitios más recónditos a través de cualquiera de estos tres ejes, ¿no? Sobre tu pregunta de cómo se debería trabajar en productos educativos, justamente esta investigación es sobre el año 2020, pero yo el año 2021 continué en otra fase de Aprende en Casa, fui como promovido a encargado de un programa entero, justamente a crear el formato y a crear los guiones y a crear el universo de un programa dedicado a primero de secundaria. Y ahí hablamos, creo que faltan contenidos educativos principalmente sobre ciudadanía, ¿no? Estamos muy divididos y creo que por ahí incluso abordar a los chicos en temprana edad a través de técnicas de televisión educativa como los títeres, por ejemplo, o la animación en sí, o la creación de personajes ficticios. Yo manejaba lo que era un chanchito que se llamaba Tocino, y eso permitía que sea como el mediador entre el niño y el aprendizaje, porque Tocino era el que no sabía, Tocino era el que aprendía. Entonces eso era bastante útil como técnica, ¿no? Para no alargar mucho, paso a tu segunda pregunta sobre el flujo de trabajo. Eh, Usar el entorno digital fue crucial. Yo creo que si no arreglamos este flujo de una manera digital con estos programas que fueron pagos, ¿ah? Tuvimos que contratarlos y pagarlos y nos reembolsaban el dinero mensual que gastábamos en en estos programas, porque sin eso hubiera sido inviable. La producción no hubiera colapsado simplemente. Hubiéramos dejado de producir y dejado de salir al aire, hubiéramos tenido que esperar a una licitación y hubiéramos tenido que contratar a una empresa y todo iba a detenerse, pero no, o sea, logramos sistematizar el proceso y que esto agarre un flujo de trabajo que incluso era más eficiente que cuando lo hacíamos en presencialidad. Y respecto a las condiciones de acceso, efectivamente, muchos de nuestro equipo no tenían la velocidad apropiada de Internet. Por ejemplo, yo tenía la suerte de haberme pasado a fibra óptica antes de pandemia, pero casi no todos tenían eso y como hubo mucha demanda en pandemia, demoraba mucho en venir a conectarte, tu nueva Internet. Pero justamente programas como el Frame.io, no sé cómo funciona su arquitectura detrás, pero comprime muy bien, carga muy bien, sube y baja el archivo de una manera muy rápida con poca velocidad de internet. Es bien curioso cómo funciona. Ahí no me preguntes porque es algo técnico en la compresión, pero hemos probado que funciona mejor que Google Drive, mejor que WeTransfer, mejor que cualquier transmisión de contenido en video. Frame.io se ha especializado en codificar y descodificar los archivos y sube rápido y baja rápido también. Entonces, eso nos ayudó un montón, ¿no? Sí, es que yo me ponía a pensar qué hubiera pasado si esta circunstancia de la crisis sanitaria y hubiera ocurrido hace 15 años atrás, hace 20 Imposible. años atrás, ¿no? Sí, Si hubiera sido viable realizar una producción de esta envergadura. no hubiera sido posible, porque justo el 2019 para el 2020 estábamos empezando a tener la fibra óptica a casa, Fiber to Home, que ha cambiado todo, porque la tecnología anterior, la ADSL, era muy deficiente porque no tenía esta simetría de subida y bajada, que es lo que necesitamos nosotros para producir, que era subir y bajar archivos a la misma velocidad. Eso llegó con la fibra óptica y nos permitió seguir produciendo de una manera eficiente, ¿no? Casi todos nos migramos a fibra óptica, todos los del equipo. Gracias, Gabriel. Por mi parte, es todo. Muchas gracias, Silvia. Ahora le doy el turno a Guillermo Vázquez. Por favor, Willy, ¿podrías hacer tus preguntas o comentarios a Gabriel Inga? Sí, Gracias. muy bien, Celia, muchas gracias. Gracias también, Gabriel, por tu exposición. Definitivamente
tu tema tenía que ver mucho con lo técnico, ¿no? Y era parte de las complejidades el poder, digamos, reflejar eso en una presentación que diera luces respecto a lo que tú encontraste y cómo, digamos, ayudaste en conjunto a transformar todo eso en un flujo de trabajo mucho más ágil y mucho más efectivo. Yo tengo algunas preguntas que quiero hacerte y un poco para que nos ayudes de pronto a precisar algunos datos que nos has ido compartiendo, ¿no? Lo primero, una pregunta muy general. Ya tú que has estado pues, en el centro mismo de la ejecución, en medio de todos esos procesos y dificultades que muchas veces implican el trabajo al interior del Estado, en un proyecto, digamos, generado efectivamente por el Estado. eh, ¿Qué dificultades, ahora ya un poco a la distancia, encontrarías tú para la realización o para la implementación de contenido educativo en nuestro país, a través de la televisión específicamente? O sea, habiendo estado, digamos, en este caso muy particular, ligado al canal del Estado, más allá de eso, ¿cuál o cuáles dirías tú que son las principales dificultades que se tiene para la realización o implementación de contenido educativo televisivo en nuestro país? Eso como en una primera duda. Lo siguiente es, ya habiendo pasado pues algún tiempo desde que estuvimos en medio de la pandemia, eh, a la distancia, ¿qué cambiarías del proceso de trabajo, del flujo de trabajo que finalmente llegaron ustedes a afinar para poder complementar los distintos actores que estaban involucrados en todo este proceso de trabajo para sacar adelante Aprendo en Casa? Una tercera duda es, y de alguna manera has respondido parcialmente esto, ¿no? Hoy, ya sin la pandemia de COVID, ¿no? ¿Qué tanto se necesita un Aprendo en Casa en nuestro país? Tú has mencionado efectivamente que hay iniciativas en otros países de la región, vecinos nuestros, que mantienen todavía contenidos de este tipo, ¿no? Dijiste también que era absolutamente importante tener televisión hecha por peruanos para peruanos. Y en el ámbito del educativo, ahora que ya la presencialidad, digamos, ha entrado con fuerza, digamos, escolares en distintos grados han retornado a las aulas, ¿qué tanto más dirías tú que se necesita un Aprendo en Casa o contenido similar en nuestro país en la actualidad, ya fuera del, del contexto pandemia? Una cuarta situación tiene que ver con estos dos grupos, digamos, que se generaron, ¿no? Cada uno dedicado, en tu caso, a inicial primaria y este otro grupo dedicado a secundaria, ¿ok? ¿Hubo algún momento en donde compartieron o intercambiaron maneras, procesos, lógicas o flujos de trabajo, digamos, para ver, oye, cómo está, digamos, trabajando el otro equipo? De repente podemos nosotros implementar esto que ellos están haciendo, o de pronto eh, proveerles a ellos de lineamientos en cuanto a cómo ustedes estaban trabajando. ¿Hubo algún momento de un contacto, un intercambio, un acercamiento, por lo menos en líneas generales, para saber, ya, ok, ustedes cómo están, digamos, llegando al producto final que se les requiere, y ustedes cómo están haciéndolo por su lado? Y una última cosa que mencionaste, ¿no? Tiene que ver con el pico de rating al que llegaron en cierto momento, ¿no? Los 3.5 millones, si mal no recuerdo, que mencionaste. En algún momento también hubo digamos, un mapeo mucho más específico de cómo estaba compuesto esos 3.5 millones. Me refiero a, por ejemplo, se pudo observar, ok, son 3.5 millones, ¿ok? De usuarios, pero especialmente en estos rangos de edad, un poco para saber si es que el contenido estaba llegando efectivamente a quien originalmente ustedes estaban apuntando, o solamente se quedaron con algunas cifras generales. Esas son mis inquietudes, Gabriel. Gracias.
Gracias, Willy. Varias cosas, ¿no? Las dificultades que tenemos para producir contenido educativo, siento que son solamente presupuestales y voluntad política, ¿no? Dudo que los canales comerciales busquen con igual intensidad que otros países, por ejemplo, que, bueno, PBS tiene Plaza Sésamo, con ese ahínco de buscar un programa educativo de esa magnitud, ¿no? Entonces, estoy hablando solamente del Estado, solamente podría suceder en el Estado, creo, con la señal de TV Perú o en Canal IP, como sucede ahorita, ¿no? Pero creo que están limitados por el presupuesto, o sea, pueden producir lo que pueden producir, eh, y no en la magnitud que se hizo con Aprende en Casa, porque Aprende en Casa sucedió porque el presupuesto del Ministerio de Educación que estaba destinado a las aulas se desvió a Aprende en Casa. Y por eso es cuando las aulas volvieron a la presencialidad, ya nos quedamos sin presupuesto. Entonces todo se cayó. Entonces yo creo que es un tema político y presupuestal lo que nos impide tener contenidos como Argentina, como Colombia, ¿no? Eh, sí. Me preguntaste qué hubiera podido mejorar del producto. Nosotros queríamos mejorar el producto un montón, queríamos rehacer la intro, queríamos plantear más cosas que la pantalla blanca, pero incluso ya cuando la cuarentena fue disminuyendo, ¿no? Pero lamentablemente la tensión política de fines del 2020 hizo que el Ministerio de Educación se ponga en piloto automático. Dije, ya, Aprende en Casa, funciona así y así se va a mantener hasta diciembre porque no sabemos qué va a pasar, no tenemos presidente. Y entonces se mantuvo por default de esa manera, ya no nos permitieron seguir innovando en lo que respecta al producto, ya no al proceso, ¿no? Como que nos quedamos truncados ahí, ¿no? ¿Qué tanto se necesita Aprende en Casa en nuestro país? Yo creo que es crucial para el aprendizaje del niño. En mi marco teórico lo puse. El aprendizaje a través de medios audiovisuales es distinto a la clase. O sea, te da otras capacidades, desarrolla otro tipo de habilidades, igual que el videojuego, también desarrolla otro tipo de habilidades en el niño, de síntesis, ¿no? De ver lo que te dicen, ¿no? Si te hablan sobre la Vía Láctea, verla animada es distinto a que te lo cuente el profesor, ¿no? Y entonces por eso en clase también los profesores usan extractos de videos para explicar y para que los chicos saquen resúmenes y síntesis. Entonces el poder del código audiovisual, el producto audiovisual para aprendizaje, yo creo que todavía no ha sido explotado en nuestro país. Bueno, fue explotado durante Aprendo en Casa y fue abandonado lamentablemente, ¿no? Si coordinamos inicial con primaria y secundaria en el 2020, no. No porque eran muy estrictos, ¿no? Secundaria había sido licitado a una empresa y tenía responsabilidades y tenía un contrato y tenía contraloría detrás y tenía que cumplir con ese contrato, entonces ellos se aislaron. Secundaria producía secundaria, inicial y primaria era un equipo in-house del ministerio, producía inicial y primaria, ¿no? Y no conversamos mucho. Pero es una lección que el ministerio aprendió y el 2021 trabajó, ya no contrató toda la producción audiovisual, sino se dedicó a ese tránsito entre el insumo pedagógico y el programa de televisión y llegó hasta generar el formato, los personajes, los guiones, y ahí nos quedamos, y licitó todo lo demás, desde inicial hasta secundaria, lo licitó todo a una empresa, solamente la ejecución de la producción, pero se quedó con la concepción de toda la idea hasta el guión. Y eso creo que fue un cambio que mejoró el proceso, me parece, pero eso fue el 2021 que no está incluido en mi investigación, ¿no? Sobre la lectura de los 3.5 millones, no tuvimos mucho más información al respecto, más que ese pico, pero sí sé dónde sucedió el pico, porque nuestra tanda de programas empezaba inicial, primaria 1 y primaria 2, desde las 9 hasta las 10:30 más o menos de la mañana. Entonces supimos que el pico sucedió entre el programa de primaria 1 y primaria 2.
al término de Primaria 1. Primaria 1 era un programa que usaba muchas animaciones y creo que era bastante visto. Y no eran los chicos tan viejos, no eran los más de mayor edad, sino eran los chicos que estaban entre inicial y el término de primaria. Entonces eran los chicos quizás más animosos. Ellos eran los que veían más y hacían más las tareas que les dejaban para que hagan con sus papás y demás, ¿no? Eran los más interesados. Y ahí sucedió ese pico. Luego han habido estudios cualitativos y cuantitativos de si funcionó o no funcionó la estrategia, pero eso se hizo ya para el segundo año, no para el 2020. ¿Sí? Ok, Gabriel, muchas gracias. Muchas gracias, Willy, por tu intervención y las respuestas de Gabriel. Es entonces mi turno de hacer algunos comentarios y también algunas preguntas. Sí he tenido mucho gusto de poder revisar primero como el proyecto de trabajo de suficiencia profesional, hacer algunas observaciones que también me ha dado mucho gusto, Gabriel, que hayas podido levantar, ¿no? Entonces creo que hay un diálogo que se ha iniciado con Gabriel desde antes de esta sustentación. Me gustaría, a ver, tengo también algunas preguntas y comentarios y te las voy diciendo y tú las vas respondiendo luego en el orden que tú quieras. Sí me gustaría un poquito alguna reflexión tuya, más quizás de manera teórica, ya que en tu marco teórico hablaste de la televisión educativa en el Perú, de la cual tenemos poca experiencia, pero sí me gustaría una reflexión un poco más genérica, en la medida en que me gustaría saber tú como comunicador audiovisual, ¿no? ¿Qué valor, qué peso y qué posibilidades, qué potencialidad tiene la tele educativa? Lo digo porque no es el primer estudiante, digamos, cuando he dictado los cursos de seminario de investigación que llegaba con la idea, por ejemplo, también de la educación que se hace a través de televisión y a través del entretenimiento, ¿no? Entonces, sí me gustaría saber un poco más en términos más amplios, como te digo, y desde tu fibra, desde tu formación como comunicador audiovisual, ¿qué posibilidades le ves a todo esto? Y lo digo también porque estoy pensando no solamente en Aprendo en Casa, que ha sido una experiencia sumamente rica, enriquecedora para todos, creo yo, no solamente para los niños que pudieron aprovecharla, sino también para los adultos que, aunque no tuviésemos pequeños en casa, pero podíamos mirar este programa en el tiempo de la pandemia. Y estoy pensando, por ejemplo, en Canal IP, que Canal IP tiene otro público, otra orientación, ¿no? Y tiene otras posibilidades. Sobre todo pensando que Canal IP no tiene una relación tan directa como sí lo tuvo Aprendo en Casa con el Ministerio de Educación, y es decir, con la idea de, por ejemplo, una currícula escolar, unas ciertas pautas en cuanto a contenidos de parte de los educadores, pero por supuesto que también es una televisión muy valiosa a nivel educativo. Y en esa misma reflexión, he estado pensando en un programa que veo algunas veces en TV Perú, que podríamos entenderla a medio camino entre la educación, pero también el entretenimiento, porque no hay que olvidar que la tele es, digamos, surgió así y casi uno siempre que tiene la idea, bueno, voy a aprender la tele, también es para ver algo divertido, no algo aburrido, ¿no? Y es el programa que pasan, me parece, todas las tardes de Pucllaspa y Achanqui, si no me equivoco, pero o aprendo jugando o aprendes jugando y el quechua. Entonces, me parece que es un campo también muy rico, porque ese programa, las veces que lo he visto,
es de verdad entretenido, tiene un buen ritmo y para acercarnos a nuestra lengua originaria de mayor envergadura en el Perú, pero que muchas veces es completamente olvidada, discriminada, marginalizada de muchas formas. Entonces, por ahí va mi primera pregunta para tu reflexión como comunicadora audiovisual. Luego, tengo otra pregunta que tiene que ver con de pronto algo que yo conozco de cerca, porque en mi familia hay varias educadoras y una de ellas, conozco muy bien su trabajo, trabaja con niños muy pequeñitos, prácticamente de inicial. Y entonces durante la pandemia, mi hermana, para decirlo el caso, ella enseñaba a los niños a través de la pantalla sus clases, ¿no? Y en esas sus clases, ella utilizaba, sobre todo, ¿no? Muchos muñecos que ella misma preparaba y hacía mil historias con sus prácticamente muñecos tipo marionetas o títeres. La gran dificultad que ella me decía y me transmitía es que un niño cuando es muy pequeño necesita estar frente a la pantalla con un adulto. Y ahí viene mi pregunta. Yo no sé si en el trabajo que ustedes hacían tenían la posibilidad de conocer si la audiencia, que como tú señalas, incluso llegó a momentos de picos muy altos, lo cual me alegra mucho, pero si la audiencia de los más pequeñitos estaban solitos, digamos, a mirar lo que pudieran buenamente entender, o si tenían el apoyo de sus padres, porque no es lo mismo estar en un salón de clase con los niños y decirles, bueno, ahora cogen la crayola y todos vamos a hacer un círculo redondo rojo, no sé, ya, una cosa es. Pero otra cosa es decírselo en una pantalla de televisión a los niños si están solos, si no tienen los materiales a mano. Entonces, no sé cuánto de eso ustedes podían saber, o sea, si tenían algún tipo de retroalimentación del trabajo que estaban haciendo. Eso me gustaría saber. Y va enlazada con mi tercera pregunta, entiendo que trabajaban ustedes a presión, ¿no? A presión porque eran, como tú bien has señalado, si entendí bien, 3 programas diarios, de un tiempo importante, porque decir media hora es un montón en televisión y al día siguiente ya tenían que plantear otro. Entonces, ¿cómo hacían ustedes para evaluar, adecuar y mejorar? ¿O ya no había tiempo para eso? Porque, no sé, yo siempre creo que cualquier tipo de producción, ¿no? Del mismo productor merece, ¿no? Ok, voy a ver lo que he hecho, voy a procesarlo bien, y acá puede haber mejoras, acá puede haber ajustes, voy a entregar algo mejor. ¿Cómo era? ¿Cómo era esto? Cuéntanos un poco, o no había una posibilidad mínima de hacer, o no había más para hacer. Y, y una última pregunta que quisiera hacerte, porque he leído también en tus conclusiones que tú haces una especie de reclamo a la facultad, lo cual está muy bien, que nos interpeles, por supuesto. Las tesis deben servir para eso también, deben servir para que nos digan a nosotros que estamos a la cabeza de la facultad, de la carrera de comunicación audiovisual, qué nos falta, qué no tenemos, por qué no tenemos. Efectivamente, tú has señalado un punto sensible que justamente hoy en una reunión de profesores está muy relacionado con las acreditaciones, tienen que ver con nuestras actualizaciones en las mallas curriculares y eso lo necesitamos sin duda con urgencia. Y egresados como tú, con sus trabajos, con sus aportes, nos ayudan mucho en ese sentido. Entonces, sí me gustaría que en esa reflexión que haces tú de la formación que has recibido, ¿no es cierto?, en nuestra facultad, ¿de qué manera crees que podemos estar mejor preparados? Uno, técnicamente, porque creo que me pareció entender en tu reflexión que había eso, faltaba eso. Pero número dos,
también me parece que podría haber, si es que no lo tenemos de manera suficiente, un mayor interés y compromiso con la población, especialmente con la niñez peruana. Lo digo porque además en nuestra propia facultad tenemos una carrera como comunicación para el desarrollo. Y digamos, una carrera como para comunicación para el desarrollo está muy ligada a las poblaciones vulnerables, por ejemplo, ¿no? A proyectos de sostenibilidad de diferentes aspectos del desarrollo humano. En cambio, de repente podríamos pensar que en comunicación para el desarrollo no hay tanto esa vena. Quizá me equivoco completamente, pero me encantaría escuchar de parte de ti y siempre será tu voz, podrán haber muchas otras voces, pero sí me gustaría mucho escuchar tus reflexiones sobre estos temas. Gracias, Gabriel. Gracias, profesora. Entonces, comienzo en orden. Sí, agradezco las observaciones que me hizo a la versión anterior del trabajo. Me ayudaron un montón a llegar a una versión con la que estoy muy contento de presentar y compartir y que quede en el repositorio. Creo que el documento fue enriquecido con lo que me hizo notar. Muchas gracias. Una reflexión teórica sobre la potencialidad de la televisión educativa es, creo, lo que decanta de la lectura de mi trabajo y de la experiencia que he tenido, no solamente con esta investigación, sino con la que hice para la maestría el año pasado. Hice una investigación sobre el poder del títere en la maestría de artes escénicas, y todo como que se me ha juntado, y efectivamente siento que la televisión como tiene esta potencialidad de enseñar de una manera más fácil, tiene como unos vínculos subyacentes con el niño, y esto es una experiencia personal, porque yo me acuerdo cuando era muy niño y me sentaba frente a la televisión a ver Discovery Channel, casi todo el interés que yo tengo por la cosmología o la ciencia, me acuerdo de esas épocas que veía solito Discovery Channel. Entonces, ¿cómo un contenido educativo televisivo puede ser tan potente? Y creo que viene por lo lúdico, ¿no? En mi investigación, tanto en esta como en la de la maestría, leí al antropólogo Victor Turner, que hablaba sobre el aprendizaje a través de lo lúdico, que viene desde los animales. Los animales enseñan a otros a través del juego, ¿no? Los lobos juegan entre sí a que se muerden y a que se atacan y aprenden. Los niños son iguales, o sea, tú con el juego aprendes un montón. Y entonces, si el contenido educativo es entretenido, que es crucial que sea entretenido, y a veces nos peleamos entre comillas, ¿no? Con los pedagogos que querían que el contenido sea duro, les decían, no, acá los niños se van a dormir, tiene que ser entretenido, tiene que tener un mediador, que era el personaje, que era el títere, que era el niño en la pantalla, para que se vea a sí mismo y empatice con el personaje y así pueda hacerse entretenido. Yo en el trabajo que hice después en Aprendo 2021, me inventé a Tocino, y luego me inventé que era Tocino Cútec, su antepasado, y así aprendieron sobre los incas, y entonces no aprendían la historia de una manera parametrada, sino aprendían viajando en el tiempo al pasado, y entonces eso les gusta porque es lo que ellos consumen Marvel, consumen Disney Channel, consumen cosas loquísimas, que si yo me siento con mi sobrino que tiene 7 años y él me explica lo que ve, yo en verdad me caigo de espaldas, porque consumen narrativas muy complejas, que nosotros en nuestra época no entendíamos, a lo mucho Scooby-Doo y esas cosas, ¿no? Pero ellos ya manejan unas narrativas increíbles, y tenemos que estar a la par de eso en la producción educativa, porque lo que nuestro trabajo consistió básicamente fue recodificar el contenido duro del insumo pedagógico, recodificarlo para... Disculpa,
disculpa, Gabriela, ahí que te interrumpa, ¿no? Te estaba escuchando atentamente, y justo has utilizado tú un término clave, ¿no? Recodificar. Entonces, Sí. esto en nosotros como comunicadores audiovisuales parte desde el guión, ¿no? Cómo efectivamente traduces ese contenido educativo duro, como lo has mencionado tú, cómo eso lo traduces en un guión y luego también cómo eso lo transmites en un lenguaje audiovisual, ¿no? Quizás ahí a mí me gustaría que le pongas más hincapié haciendo alusión también a la experiencia de Aprendo en Casa, ¿no? Cómo se traduce ese contenido duro en un guión y en un lenguaje audiovisual. Sí. Eh, en el 2020 no hubo tanta oportunidad de hacer esa chamba, como que es parte de la segunda, una de las respuestas que tengo, ¿no? De como que abstraernos del proceso y mirar y evaluar y adecuar y mejorar. No hubo tanta oportunidad porque estábamos bajo presión, pero sí lo crucial el siguiente año y lo que tratamos de hacer un poco en el 2020 también fue, en principio, ver qué están viendo los niños para entretenerse, ¿no? O sea, ver qué ven ellos en YouTube simplemente para distraerse, cuáles son los programas que consumen. Y viendo estos programas, uno puede usarlos como referentes, ¿no? Puede hacer una abstracción y decir qué códigos están usando, qué personajes están usando, cómo narran, cómo cuentan, qué saltos narrativos tienen, ¿no? Qué figuras narrativas usan. Y eso lo podemos incorporar al contenido educativo, porque el contenido educativo nosotros sufríamos bastante cuando el insumo educativo venía con un montón de cosas. Querían meter un montón de cosas en la media hora televisiva. Le decíamos, no, hablemos de la democracia, por ejemplo, en un programa, y hablemos solamente de ese concepto y tratemos de darle vueltas al concepto y no trates de meterme más contenido sobre eso, sino lo podemos dosificar y hacer una saga de varios programas sobre la democracia, ¿no? Esa idea de dosificar la información, recodificar la información, es lo que siempre estuvimos trabajando con los pedagogos, ¿no? De ver, era un tira y afloje con ellos para que nos permitan adecuar el contenido para que pueda ser aprehendido con H por el niño con mayor facilidad, ¿no? ¿Sí? Ya, sobre eso es la primera pregunta, y un poco, sí, la segunda fue si es que los niños y los adultos estaban en la audiencia. Efectivamente sí, o sea, los niños más chiquitos siempre estaban con el papá y con la profesora, incluso la profesora ponía los programas porque los programas podían ser vistos sincrónicamente, pero también asincrónicamente porque se subían en YouTube y la profesora los ponía cuando el insumo era necesario para su clase, ¿no? Y lo que nos pasó, algo muy curioso, fue que incluso donde la señal de TV Perú ya no llegaba, aún más allá, en los caseríos más alejados, en Cusco creo, había un profesor que creó un robot que era un robot que era una pantalla que reproducía con un USB los programas y los llevaba en un burrito a lugares aún donde la señal de TV Perú no llegaba y les mostraba Aprendo en Casa a los niños, ¿no? Entonces el alcance que hemos tenido, incluso no había, o sea, creo que no ha sido medido correctamente, porque ese pico de audiencia es solamente lo que el rating mide, ¿no? Pero el alcance que han tenido los programas, que hasta ahora se repiten y se suben y se vuelven a subir en YouTube, distintos canales que el ministerio nunca intentó detener esa reproducción infinita de canales de Aprendo en Casa, donde subían y resubían los programas, llegaron a otros países, incluso nos comentaban, ¿no? Gracias por el contenido, y lo usaban como insumo para la educación, que siempre fue lo que se pensó, ¿no? Y sí, o sea, la tercera pregunta, de trabajar bajo presión y detenerse un poco a evaluar, adecuar y mejorar. Ese creo que es el TIC que nos enseña un poco la católica, ¿no? Los egresados de la católica siempre he sentido que somos estos pesados que vienen y preguntan, ya, pero ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, no? ¿Cómo podemos hacerlo mejor y no seguir haciendo lo mismo y mejorar este proceso aquí y acá y traer la investigación científica que hemos encontrado para que sustente el cambio que queremos hacer? Ese trabajo lo intentamos hacer
y se pudo hacer, como fue el ejemplo de los manuales de estilo gráfico que implementamos porque notamos que había disparidad en los tipos de gráficos que estábamos usando y los animadores usaban un tipo de animación y otros usaban otro tipo de animación. Entonces, no, lo que permitió que éramos 3 coordinadores, 3 productores, todos de la Católica que egresamos, y era ya, nuestros chicos animadores y ilustradores están en el día a día. Nosotros tenemos oportunidad de detenernos un poco y evaluar y adecuar las cosas y tratar de mejorar los procesos. Entonces siempre teníamos reuniones regulares entre los 3 coordinadores y decir, ya, esto no está funcionando, ¿no? Nos hemos retrasado por esto y por aquello, o no se ve bien, esa idea de que no se ve bien, de que puede salir mejor, de que podemos mejorar aquí y allá, eso era lo que constantemente podíamos hacer porque justamente era la labor que teníamos como coordinadores. Se pudo hacer lo que se pudo hacer por lo que les dije, ya por la coyuntura política y por las órdenes de nuestro cliente, el Ministerio de Educación, nos dijeron ya, está bonito todo, pero que continúe así como está hasta diciembre, ya no nos hagamos problemas, entre comillas, problemas para ellos, era seguir mejorando. Y ya pues hasta diciembre continuamos porque ya la coyuntura y era un nuevo presidente y un nuevo ministro y un nuevo jefe y ya no teníamos esa continuidad y ese apoyo, ¿no? La última pregunta que me gustó bastante, sí, eh, requerimientos técnicos y la facultad. Siento que hay un desfase entre lo que aprendemos y lo que el mercado nos requiere al egresar. Y creo que es la lucha constante de la facultad, ¿no? De estar al día con lo que el mercado pide. Y creo que es imposible que siempre esté como que a la par, ¿no? Varios de los compañeros de la Católica que egresaron y trabajaron con nosotros han tenido que buscar sus propios estudios de especialización técnicos, más que todo en gestión de efectos visuales, animación. No, la currícula de la facultad no nos ayuda mucho con eso, o sea, más que lo básico, que sí nos permite entender el Final Cut, el Premiere, ¿no? El After Effects, pero no al nivel que la industria nos pide, no al nivel que Aprendo en Casa en este contexto de emergencia nos pedía. No, una sola persona encargada de animar todo un programa de media hora y cómo encontrar la facilidad de sistematizar sus propias animaciones, incluso buscando plugins, los animadores en el Slack se reunían y compartían insumos, compartían estrategias, compartían cosas para que puedan seguir haciendo mucho más fácil sus procesos de animación, ¿no? Eso creo que nos falta. Y no sé si sea posible de llegar, ¿no? Yo creo que el interés, como dijo la profesora Celia, es crucial, ¿no? Creo que hay cursos en la facultad en donde los de desarrollo y los de audiovisual comparten cursos de producción, que creo que se reduce a lo documental, pero también siento que los chicos que estudian la carrera piensan que van a hacer películas, pero no van a hacer películas, pues, ¿no? Serán un 0.5% que hará cine, pues. Vas a tener trabajo haciendo tu propia empresa o buscando, lamentablemente, emigrar a otras industrias que sí generan un puesto de trabajo más estable, ¿no? Y ahí tenemos la pared, nos damos con la pared que no tenemos esta acreditación y nos piden además una homologación, entonces como que estamos en el limbo de que aquí en Perú no hay trabajo y cuando queremos emigrar tampoco nos dejan trabajar porque nuestro estudios profesionales no nos conocen, no confían en lo que hemos aprendido hasta que empezamos con trabajos de bajo nivel, que es lo que me cuentan mis amigos están haciendo en Europa, en Canadá, entran como en entry level jobs, ¿no? Y empiezan a trepar y empiezan a probar que sí saben lo que sabemos, que es el mismo nivel que cualquiera del extranjero, ¿no? Y entonces eso, ¿no? Que nos reconozcan quizás con la acreditación internacional, que creo que es algo crucial.
y la mentalidad humanista de la Católica, creo que es uno de los diferenciales para nosotros, ¿no? Efectivamente, siento que si los comunicadores para el desarrollo y los audiovisuales se juntan para hacer productos educativos, para aplicar a los estímulos económicos del Ministerio de Cultura, y como lo han hecho egresados de la Católica, egresados de las carreras de, de comunicaciones de la Católica, y han ganado premios y han hecho productos con estos estímulos, productos para medios digitales, ¿no? Pero podemos pensar en productos televisivos también, ¿no? En ficciones, porque las ficciones también son educativas, creo, ¿no? Y así, puedo seguir hablando sobre el tema, pero gracias por permitírmelo. Muchas gracias a ti, Gabriel, por tu prolijidad al responder las preguntas. Por mi parte, es todo lo que puedo preguntarte por ahora. Y no sé si Guillermo, Willy o Silvia quisieran preguntar todavía alguna cosa. Por mi parte, estoy satisfecho con las respuestas y también con las otras preguntas que Gabriel ha respondido con bastante solvencia. Por mi parte también, todo está bien, gracias. Ya, muy bien. Entonces, en este momento vamos a pasar a la deliberación. Es un momento en que los miembros del jurado pasamos a una sala virtual, solamente los tres. Y entonces, en este momento, dejamos momentáneamente la transmisión para luego reencontrarnos ya con los resultados de la deliberación. Ok, muchas gracias.
Nuevamente, muy buenas noches ya con todos los que nos siguen acompañando a través del canal de YouTube en esta sustentación de trabajo profesional. Habiéndonos entonces reunido en una sala virtual aparte, los miembros del jurado, y haber llegado a un acuerdo unánime, voy a dar lectura al acta del examen de título profesional. Los suscritos, miembros del jurado, designados de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Reglamento de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, atendiendo a que Gabriel Jesús Inga Fernández, código 2005-9302, ha cumplido con las disposiciones vigentes y que en la sustentación del trabajo de suficiencia profesional titulado Estrategias de producción de televisión educativa durante la pandemia del COVID-19 en el Perú, el caso de Aprendo en Casa, ha aprobado con el calificativo de sobresaliente. Lo declaramos apto para que se le confiera el título de licenciado en comunicación audiovisual. En fe de lo cual, firmamos la presente acta en Lima, hoy jueves 27 de abril de 2023, Celia Rubina Vargas, presidenta del jurado, Silvia del Águila Lao, tercer jurado, y Guillermo Vázquez Fermí, asesor del trabajo de suficiencia profesional. Nuestras felicitaciones, Gabriel, felicitaciones por este sobresaliente que es unánimemente otorgado y muy merecido. Muchas gracias. Felicitaciones, Gabriel, muy buen trabajo. Me desconecté. Gabriel, felicitaciones. No, muy bien. Gracias, Willy. Ha sido mucho tiempo que nos dedicamos a ese trabajo. Así es. Gracias. Muy bien, entonces vamos ya hacia el final de este evento académico y le vamos a pedir a nuestro flamante licenciado en comunicación audiovisual que por favor haga lectura del juramento o promesa de licenciatura. Bien. Juramento de licenciatura. Juro por Dios cumplir con las obligaciones que me exige mi condición de profesional de la comunicación social, de acuerdo a las leyes vigentes y la ética cristiana. Acepto las responsabilidades que mi condición de graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú implica y prometo esforzarme para contribuir con mi trabajo profesional al servicio del desarrollo de mi país, inspirado en el constante esfuerzo por una auténtica transformación nacional. Muy bien, excelente. Entonces, muy satisfechos por tu trabajo, Gabriel, por la solvencia con que has defendido tu tesis, tu trabajo de suficiencia profesional. Bueno, nos despedimos también entonces de la audiencia que gentilmente nos ha acompañado. Y agradezco tanto a la profesora Silvia del Águila como al profesor Guillermo Vázquez y a quienes nos acompañan como Olenka y Renzo Miranda. Muchas gracias por su apoyo.